¿Por qué la creación del mundo moderno? Porque la verdad es que la revolución industrial es el cambio más radical que ha existido nunca, jamás en la historia. Y es un cambio que ya los contemporáneos en su minuto se daban cuenta. Este hombre, que hoy día no es conocido por nosotros en general, pero era un hombre muy importante, un victoriano muy importante, que era rector, digamos, director de uno de los public schools más importantes de Inglaterra, de The Rugby School, que se llama Thomas Arnold, dice en su época que ellos han vivido 300 años en 30. O sea, el cambio para ellos era evidente. Este otro personaje que tampoco lo tienen por qué conocer, pero cuando uno se mete en el mundo victoriano, es un periodista muy importante, va a decir que en nuestra época la transición es visible. ¿Y por qué la transición es visible? Porque efectivamente el cambio que se va a producir entre el siglo XVIII, durante el siglo XVIII, y que se va a manifestar entrando en el siglo XIX, es tan radical que va a inventar lo que es el mundo actual. Todo lo que nos gusta, porque yo sé que cuando estábamos nosotros en el colegio nos muestran la revolución industrial y generalmente nos muestran, como digo yo, the dark side of the moon, ¿ya? Que lo vamos a ver la próxima semana, o sea, nos vamos a detener en ese lado oscuro. Pero la revolución industrial, aunque tiene un lado oscuro que después va a ir corrigiendo en el tiempo, tiene muchos más lados brillantes y no hay nadie aquí sentado que las cosas que inventó la revolución industrial no le gusten, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una conjunción de cosas que se van a dar, y ustedes vieron la semana pasada todo el tema del racionalismo. Pero si nosotros tratáramos de entender de dónde viene este cambio, tendríamos que retroceder más en el tiempo y tendríamos que pensar que el mundo comienza a cambiar después de la peste negra. ¿Y por qué cuando digo después de la peste negra? Porque después de la peste negra, por la falta de población y por la disminución de la población, va a haber un auge económico, primero, porque es lógico, si la torta era de este porte y se muere un tercio de la población, la misma torta la divido entre menos, por lo tanto la tajada que le toca a cada uno es mucho más grande, y eso explica, podríamos decir, la abundancia, la elegancia del llamado Renacimiento. Pero no solo eso, se muere un tercio de la población y por lo tanto al morir tanta gente van a tener que inventar, digamos, artefactos y cosas que suplan la carencia de mano de obra. Y eso explica que Gutenberg inventa la imprenta. Y con la imprenta, sin imprenta, no habría habido reforma. Lutero se habría muerto en su cama de viejo, o tal vez como Jan Hus, quemado en la hoguera, pero habría quedado en el ámbito de alrededor de Wittenberg, punto. Pero con la imprenta va a haber una masificación de las ideas. Y la mezcla de la reforma, la libre interpretación de la escritura, la imprenta va a llevar una revolución de las ideas que va a cuajar en lo que vieron la semana pasada, que va a ser la ilustración. Y esa ilustración en particular va a tener un capítulo. Ustedes se quedaron la semana pasada particularmente en el capítulo, podríamos decir, por una parte, de las ideas más libertarias británicas, ¿no es cierto?, y las ideas francesas, ¿no es cierto?, que llevan a la Revolución Francesa. Pero hay un capítulo de la revolución industrial, digamos de la ilustración, que no es que siempre nos mencionan, y que es la temprana ilustración escocesa. ¿Y por qué la temprana ilustración escocesa? Bueno, también la reforma presbiteriana hecha por John Knox va a obligar a una lectoescritura masiva, y esas ideas, porque ahora asumen las imprentas, van a cuajar en Escocia y va a producirse un momento, que vamos a volver a hablar de esto en 2 clases más cuando hablemos de Adam Smith, en que van a conjugar múltiples intelectuales, entre ellos Adam Smith, entre ellos David Hume, pero también inventores, y en ese contexto nosotros nos encontramos con, en el fondo, James Watts. Y James Watts es parte de este movimiento intelectual y, podríamos decir, de aquí adelante hay, y de desarrollos, digamos, de cosas que van a cambiar el mundo. Y en particular, James Watts va a inventar algo que va a cambiar totalmente el mundo. Esta idea, por primera vez, de aplicar una energía que va a permitir que una máquina se automueva, todo lo que existía en la historia para atrás era la fuerza humana o la fuerza animal. Y por lo tanto, este invento primero, que va a ser primero el vapor, después va a ser el motor a combustión, ¿no es cierto?, va a ser la electricidad, da lo mismo cual sea la energía, que ahora haya algo que se mueve solo. Y la aplicación de esta idea, que ya es una idea genial,
a los transportes y a la industria, van a cambiar el mundo para siempre y van a crear lo que es el mundo moderno. O sea, efectivamente aquí el mundo va a cambiar. El mundo había sido muy similar durante toda la historia y lo que había primado en la historia es la pobreza. Todos eran pobres, incluso el que tenía mucho, porque es súper lógico pensar que todos eran pobres. Primero hay cosas prácticas. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando uno va a un palacio del siglo XVIII, bueno, díganme dónde están los closets. No hay closet, ni siquiera en los palacios, ni siquiera en Versalles, que sí, María Antonieta tenía bastantes vestidos, por supuesto. Es podríamos decir, una excepción en general en la historia, porque a ella le gustaba la ropa, podríamos decir, fue la primera teenager moderna, ¿ya? Pero efectivamente es bastante fácil entender que lo que primaba es la pobreza cuando empezamos a pensar cómo eran los procesos. Los procesos manuales son lentos y son carísimos. Si todos ustedes son mi gremio, yo soy el maestro zapatero, y ustedes son mi gremio zapatero, y para poder hacer zapatos tenemos que ir al pueblo, a varios pueblos a buscar las materias primas. ¿Y cómo vamos? ¿A pie o a caballo? La distancia más rápida era la distancia a caballo, y eso desde el Imperio Romano, podríamos decir, hasta la época napoleónica. O sea, el mundo en distancia no había cambiado mucho. Ya, vamos a buscar las materias primas. Conseguimos las materias primas, los cueros. O sea, piensen ahora, pónganle tiempo a lo que se demora en poder recolectar todas las cosas. Cuando ya tenemos todas las cosas y empezamos a hacer los zapatos, cada uno de ustedes tiene las materias primas. ¿Cuántos zapatos creen ustedes que hacen a mano? Yo les puedo asegurar que el más ducho no hace uno. No hacemos el par. Ahora, lleven esto al mes, lo que nos demoramos en juntar las cosas y cuántos zapatos hacemos al mes. ¿Cuánto trabajo tiene un zapato? ¿Cuánto vale un zapato? Por lo tanto, cuando nosotros decimos a pata pelá, en buen chileno, era real. Los zapatos eran carísimos. Pero no solo los zapatos, lleven esto ahora a la ropa. Piensen lo que es primero hilar, o sea, recoger la fibra, hilar la fibra. Después hay que telar la tela. Y después de eso recién empezamos a coser. ¿Cuántas horas, hombre, tenía un vestido? ¿Cuánto valía un vestido? ¿Cuántas veces se cambiaba la gente? ¿Cuánta ropa tenía la gente? Los que tenían mucho también tenían poco. Yo siempre digo, en mi clase la gente se ríe, pero Mr. Darcy, que es, por supuesto, el hombre ideal, como digo yo, detrás de la pantalla, porque detrás de la pantalla no sentimos el olor, pero efectivamente esa gente no se cambiaba de ropa, tampoco se bañaba demasiado, ni siquiera Mr. Darcy. Ahora no se preocupen, la señorita Bennet tenía el mismo olor y entre hediondos no se siente, ¿ya? Básicamente. Entonces, de la producción manual vamos a pasar a la producción industrial. Nunca antes el mundo había tenido tanta abundancia. Y por lo tanto, es más, nosotros estamos acostumbrados a este mundo de la abundancia total. Uno va y dice, tengo que comprarme zapatos, y es más, conceptos. Hay que entender que en la historia conceptos como no me combinan nunca existieron. Ahora sí, ahora uno va y se compra el vestido, entonces busca el tono de zapato, y es más, en los días podríamos decirnos R o cualquiera, valen 4.450. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Ya? Pero tienen que entender que esto no era así. Entonces, efectivamente la revolución industrial va a iniciar en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, ¿no es cierto? Escocia también, porque cuando yo hablo el norte industrial no me refiero solamente al norte inglés. Glasgow va a ser una ciudad industrial, y lo que va a empezar a primar son estas chimeneas humeantes que son símbolos de progreso. Esta gente no eran ecológicos, por supuesto que no, ¿ya? Porque de alguna manera el progreso se veía, como dicen estos mismos personajes que les mostré ahora. Hemos vivido 300 años en 30, en nuestra época los cambios son evidentes. Y los cambios eran evidentes, porque efectivamente si nosotros pensamos el mundo en la época del Imperio Romano, insisto, y comienzos del siglo XIX, era muy similar. La distancia era la distancia a pie o distancia a caballo. De acuerdo, esa gente se vestía de moda distinto. Los romanos, algunos romanos, porque hoy día también nos han planteado que no todos los romanos usaban túnica, y eso es verdad, pero ya algunos usaban túnica y sandalia, y en la época, napoleónica, usaban sneakers con medias. Cambió la moda, pero el modo de vida era muy similar. Por lo tanto, ¿qué es lo que había sucedido en la historia? Miremos los carruajes.
habían ido enchulándose un poco más, un poco menos, ¿ya? Pero básicamente eran lo mismo. O sea, ahora piensen lo que era un viaje, por ejemplo, Santiago a Viña, fin de semana largo, Santiago a Viña en coche. ¿Hay alguna opción de ir el fin de semana largo a Viña? No. Además, la Cuesta La Dormida se llama La Dormida porque la gente se quedaba a alojar ahí. O sea, había que entre Santiago y Viña alojar, y esto llévenlo a cualquier lugar. Y por lo tanto, este mundo que era a caballo va a empezar a cambiar. Efectivamente, ya un invento, el hombre es inteligente desde el comienzo, y es más, yo siempre celebro, de hecho, el libro de Harari, ¿no es cierto?, que habla de los sapiens, porque los sapiens eran brillantes, o sea, somos brillantes como seres humanos desde la caverna, todos aquellos que miran a mal esos periodos, pero efectivamente el intentar solucionar los problemas, o sea, el hombre inventó la idea de usar de alguna manera rieles para poder mover mejor las ruedas, porque es más fácil, y sobre todo si los terrenos son de alguna forma no planos y hace más difícil. Piensen ahora en una Inglaterra donde además llueve, o sea, en el barro no mueva nada. Entonces, incluso todavía con la fuerza humana y fuerza animal, los rieles fueron una buena idea. Que evidentemente aquí vamos a juntar ideas. Con la aplicación de la máquina de vapor de Watts van a surgir ideas de crear una máquina que pueda arrastrar algo más, el concepto de la locomotora. El primero va a ser Trevithick, pero la verdad es que esta locomotora gigante con estas ruedas grandes, piénsala en un rail, no era muy fácil. Pero rápidamente vamos a ver que se van a ir solucionando, en el fondo, el ensayo-error, que es una cosa muy importante, porque en este periodo de comienzo del siglo XIX, o digamos final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el ensayo-error era la forma de aprender, sigue siendo. Lo que pasa es que hemos ido generando una cultura que, y sobre todo aquí, no necesariamente en el mundo anglosajón, es así, de que el error no es algo aceptado. El error es lo único que te puede enseñar y que te puede permitir, en el fondo, avanzar. Es más, cuando uno mira el mundo anglosajón, la gente pone en el currículum se ha quebrado. Aquí lo tratamos de ocultar, o sea, lo peor que te puede pasar, ¿ya? Quebrar es fantástico porque es una experiencia que sí, habría que ponerlo en el currículum. Quebré 2 veces. Fabuloso. No me va a pasar de nuevo. Entonces, efectivamente, el ensayo-error va a llevar a la formación del primer ferrocarril, que todavía era para transportar cosas. En el fondo tenemos la producción, la idea del ferrocarril va a ser al servicio de la industria y que va a ser Stockton Darlington, y como pueden ver aquí, esta gente iba en un vagón para transportar cosas, y esto en Inglaterra, donde llueve. Ese vagón no era útil para el contexto inglés. Y va a ser Stephenson, aquí vamos a hablar de muchos self-made men, Stephenson el que va a inventar la llamada The Rocket, que se va a lograr imponer, y se le va a ocurrir tomar The Rocket y amarrar coches de caballo y probar el primer tren experimental. Y como pueden ver aquí, The British Workman, que es un concepto que vamos a ir desarrollando, sobre todo porque después vamos a ir contrastando una cosa con la otra. Y ahí está The Rocket, que va a cambiar el mundo, y del tren abierto lo vamos a cerrar más o menos igual, y la primera línea de pasajeros va a ser entre 2 grandes ciudades industriales, Manchester, Liverpool. Y ahí está el Manchester-Liverpool, ¿no es cierto?, que se exhibe. Y el ferrocarril se va a convertir en el protagonista de este nuevo mundo. Este nuevo mundo que se va a llenar en Inglaterra primero, porque esto mismo que estamos mencionando en Inglaterra, y que yo estoy en Inglaterra porque aquí es donde se va a dar primero, se va a desarrollar en todos los lugares en procesos que van a seguirle. Entonces vamos a ver que entre el 43 y el 50 esta es la red ferroviaria, y para 1900 esta es la red ferroviaria británica. O sea, efectivamente en tren uno podía llegar a todas partes. Ahí hay un concepto nuevo que yo digo, inventaron, la revolución industrial inventó todo lo que nos gusta. Bueno, la gente no viajaba. La gente era más bien, como dice Tolkien, hobbits. Los hobbits son medianos, no son humanos, como no son humanos, no son enanos, son medianos, son halfling, ese es el concepto que usa Tolkien, que viven en the Shire. Miren qué buen concepto. En Inglaterra todo es Shire. Manchestershire, Yorkshire, ¿ya? Todos son pequeños Shire. Por lo tanto, The Shire es la verdadera Inglaterra. ¿Y cuál es la verdadera Inglaterra? El campo. Y la gente de The Shire nunca ha viajado.
nunca ha salido de la comarca. A los hobbits no les gustan las aventuras. Y es más, estos hobbits que nosotros pensamos que ya no existen, todavía existen. Vamos a llegar al final a hablar del concepto de que hoy día la división, y sobre todo se vio después del Brexit, esta idea de los anywhere y los somewhere. ¿Ya? Los somewhere son todavía hobbits. Y en Inglaterra está lleno de hobbits. Probablemente nosotros globalizados tenemos más en común con alguien de Londres, París, da lo mismo donde estemos, nos da lo mismo, nos sentimos cómodos. Pero si vamos a Sheffield probablemente no nos vamos a sentir tan cómodos. Y la gente de Sheffield son locales. ¿Ya? Bueno, entonces, evidentemente que el ferrocarril va a irrumpir en esa vida de hobbits y la gente va a empezar a viajar. Es más, cuando uno lee a Jane Austen, por ejemplo, que es previo a esto, Jane Austen era una persona, digamos, particular para su época, porque aunque es previa al ferrocarril, ella va a viajar muchísimo por Inglaterra, no va a viajar al continente porque estamos en la época de guerra y por eso no va a viajar al continente. Pero efectivamente ella viaja harto, pero en sus libros cuenta esto. Y en particular, por ejemplo, Emma. Emma es una niña rica, familia rica que vive en el campo. La gente siempre piensa que Jane Austen es romántica, pero no es romántica. Jane Austen es práctica y realista, muy realista. Y es más feminista de lo que muchos pensarían. Ella está preocupada, todos sus libros están preocupados de la plata y de la situación de la mujer. ¿Qué pasa con las mujeres? Y es más, nos dice lo que gana cada personaje. O sea, mucho más mundana de lo que cualquiera se imaginaría. Pero Emma es rica. Y Emma, que vive en el campo con su padre, nunca ha salido del campo. Nosotros, qué romántico, se enamora del vecino, del señor Knightley. ¿De quién se podía enamorar Emma? Si en su vida no conoció a nadie más. Bueno, Emma, rica, nunca había viajado. Y cuando se casa con el señor Knightley, él la lleva a ver el seaside. La lleva a ver el mar. Estamos en Inglaterra. Entonces uno dice, a ver, un momento, la gente no se movía. Por eso digo, el concepto de hobbit es un concepto muy real. Entonces, evidentemente que cuando los ferrocarriles empiezan a aparecer por todas partes y a proliferar también las estaciones de ferrocarril y empiezan a crearse estas rutas, va a haber gente que considera que esto no es tan fabuloso. El cambio siempre produce temores. Pero va a haber otros que van a ver oportunidades, como por ejemplo, aquí vemos a Thomas Cook, ¿ya? Thomas Cook sigue siendo una agencia de viaje hasta el día de hoy. Él es el primero que inventa el concepto de la agencia de viaje. Ese es el primer agente de viaje de la historia, que en 1841 se le ocurre hacer negocios con las compañías de trenes y ofrecer paquetes turísticos para que la gente vaya primero al seaside, específicamente a Brighton, Meryton y a todas las playas alrededor en el fondo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y eso también lo vamos a ver la próxima semana, que en la medida que se genere primero la cuestión social, que efectivamente había que legislar, pero los ingleses cuando la compresión y el problema social pasa a ser ebulliente, ¿qué hacen? Legislan. Y por lo tanto, al legislar se va a generar otro gran invento de la revolución industrial. El tiempo libre. ¿Cómo? ¿No existía el tiempo libre? No existía el tiempo libre. Las vacaciones. ¿Cómo? ¿No existían las vacaciones? No. Nunca jamás en la historia de la humanidad existieron vacaciones, menos pagadas. Jamás. Es más, el Padre nuestro se reza tal y cual, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿O ustedes creen que el campesino se levantaba y decía, no, hoy día yo no voy a trabajar porque me lo merezco? Entonces no como. Súper simple. ¿Ya? Entonces, ahora hay tiempo libre, vamos a tener por primera vez plata, tiempo libre, y bueno, hay que hacer algo con el tiempo libre. Y por lo tanto a Thomas Cook se le va a ocurrir llevar a la gente por el día a la playa. Y aquí vemos este cuadro que se llama Ramsgate Sun, de uno de los pintores más importantes victorianos, que es Powell Firth, que nos muestra a esta manga de gente sentados vestidísimos. Ahora no se preocupen, en Inglaterra en la playa no hace calor, a veces sí, ¿ya? A veces, pero muy vestidos en la playa, que además fueron por el día, llegaron en el tren
y en la tarde se van a tomar el tren de vuelta. Aquí como pueden ver también paseando por la playa, y ya más adelante incluso aquí vemos la aparición de las máquinas de bañar, que ya Jane Austen comienzo del siglo XIX las menciona. En Sandition ella menciona eso, y a ella le gustaba en particular bañarse. Por lo tanto, sí, algunos se bañaban. Y vemos que Powell Firth además pinta este cuadro que es la estación, en el fondo, la estación de trenes. La estación de tren implica por primera vez también un lugar donde la gente se encuentra. Otra vez, la gente no salía de sus casas. Vuelvo a Emma. Emma se enamoró del señor Knightley, que era el vecino. ¿De quién más se iba a enamorar? Emma con suerte iba al pueblo. Su opción era el señor Knightley, que era el vecino, o el carnicero. Con el carnicero no se iba a casar, ¿ya? Obvio, ¿ya? Pero entendamos que la gente no tenía lugares para conocer ni encontrarse. Ir a dejar a alguien a la estación de tren era mostrarse. Bueno, y si me voy a mostrar, eso también va a ir de la mano con lo que va a ser la moda. Pero pensemos no tan lejos aquí. Pensemos en nosotros, Chile, los años 80. Uno iba a dejar a la gente al aeropuerto y era un evento. Y uno se ponía en la terraza a ver despegar el avión. O sea, no creamos que esto es tan raro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí vemos cómo la gente va a dejar. Y el ferrocarril es el protagonista. Este cuadro es de 1844, es de Turner, uno de los pintores más fabulosos que ha existido en la historia. Porque todos aquellos que aman a los impresionistas tienen que comprender que Turner es un impresionista antes que los impresionistas naciesen. Es una escuela en sí misma, ¿ya? Y este cuadro se llama Rain, Speed and Steam, ¿ya? Es el ferrocarril el protagonista. Y efectivamente muchos autores van a plantear que el gran invento, ya en su época, esta gente se da cuenta de este cambio, es el ferrocarril. Y obviamente aquí vemos the most powerful idea of the world, es el ferrocarril, porque además es un invento democrático. El ferrocarril va del punto A al punto B. Unos van en primera, como Abraham Salomon lo pinta aquí, otros van en segunda y otros van en tercera. Pero todos van del A al B, todos van de London a Brighton. El ferrocarril llegó a Cartagena, lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, eso es, parten de aquí. Y vemos aquí, esta gente no viajaba liviana, porque evidentemente a veces se quedaban, y a veces llegaban a Dover, y de Dover cruzaban a Calais, y por lo tanto se hacían un viaje y vemos que Thomas Cook se da cuenta de eso, y empieza a ofrecer los tours, los Grand Tours, Thomas Cook and Sons, ¿ya? Y aquí también vemos que la gente comienza a viajar, y Inglaterra, Escocia, Irlanda, ¿ya? Y aquí vemos el Grand Tour por todo el continente. O sea, los viajes es algo nuevo, ¿ya? Y obviamente aquí también vemos que se ofrecen paquetes individuales en el fondo para las personas. Pero no solo eso, la industria produciendo, miren por favor esta ilustración es magnífica, esto es la modernidad absoluta. O sea, esto en un momento en que todavía no tenemos en el fondo autos, esto es ciencia ficción, es ciencia ficción que va a ser real, autos que se manejan solo y que echan humo, están como pequeñas locomotoras, pero esa era la gran idea. Y esto va a cambiar todo el mundo. Como pueden ver, cuando ya viene la electricidad, también los hacen de 2 pisos, ¿ya? Siempre les gustaron de 2 pisos, como pueden ver aquí de caballo, también de 2 pisos. Y es más, los ingleses van a llevar la batuta en esto, pero también Francia va a empezar a tener su propia revolución industrial, y Francia tiene un estado grande, los británicos no. Los británicos no tienen un estado que tiene el poder de hacer lo que hace el estado francés. El segundo imperio francés decide embellecer París, y Napoleón III contrata al barón Haussmann y proyecta los bulevares, demuelen todos los barrios medievales, con excepción de Saint-Germain, que como yo siempre me río, terminó siendo el lugar más charming de París todavía. O sea, esas callecitas pequeñas, París estaba lleno. Ya, todo eso se acabó y se creó este París moderno, que para nosotros es antiguo, pero es moderno. Y efectivamente él proyectó estaciones de trenes, porque el Estado es el que regula, separadas unas de otras, que además una, si va a un lugar, no va a la otra, y además proyectó todo un sistema de transporte público, digamos, controlado, que era la envidia de los ingleses. Los ingleses tenían envidia, pero los ingleses tenían sus formas de hacer. Y por lo tanto, si uno mira, las regulaciones en Inglaterra no existían, y por lo tanto, cuando uno ve Londres, hay estaciones de trenes una al lado de otra. Unas tan al lado de otras que uno habla de King Cross, St. Pancras, como si fuera una cosa, y son 2 estaciones.
Pero al lado de esa está Melbourne, y al lado de esa está Houston, y al lado de esa está Waterloo, y al lado de esa está Paddington, ¿no es cierto? Y Victoria, y todas están en el mismo lugar. ¿Y qué más sucede? Los ingleses se van a dar cuenta que parten los trenes a las mismas direcciones. Y Thomas Cook es el que se da cuenta de eso al tiro. ¿Qué hace? Los hace competir, negocia. Cierro contigo, no cierro con él. ¿Ya? Es más, la competencia bajaba los precios. Bien, pero el transporte público. ¿Qué hacemos con el transporte público? El Estado no puede confiscar las tierras que quisiéramos para que aquí botemos todos los barrios y hagamos en el fondo, unas grandes avenidas que permitan todo esto. Y a alguien se le va a ocurrir una idea loca. Las ideas siempre son locas hasta que dejan de serlo. Que va a decir, bueno, hagámoslo por abajo. Y en 1863 inicia la construcción del llamado Tube. Y el Tube, evidentemente era una idea loca, se va a inaugurar en 1863 lo que se conoce como District Line, que es la línea verde, y que era a carbón. 1880, Circle Line. Sí, cuando llegamos al siglo XX vemos que la gente alojaba en el metro para protegerse de los bombardeos. Había una red de metro mucho más grande que la nuestra hoy día, sin duda, ¿ya? Entonces, esto es la construcción del Tube. Ahora, esta gente no estudiaba ingeniería porque no había ninguna universidad que dictara ingeniería, pero eso no los dejaba de hacer grandes ingenieros, que por supuesto habían partido con el ensayo horror, obvio, pero habían logrado cosas increíbles. Así están construyendo el Tube. Y vamos a ver aquí cómo van botando algunos lugares, claro, y aquí cómo se inaugura el primer recorrido con estos hombres con sus sombreros de copa increíbles. Ahora, insisto, es a carbón. O sea, en la pasada ahí con este tren abierto tienen que haber quedado tremendo, ¿ya? Ahí viene a carbón. Es más, en la District Line, la verde, uno se da cuenta que el metro, el Tube, es muy bajo y cada cierto tiempo hay unos respiraderos porque era carbón. Claro, después vamos a ver que Piccadilly, o sea, la línea Piccadilly Line va a ser muy posterior, menos mal, porque en Piccadilly Line uno baja mucho, hay olor a azufre, como digo yo, ¿ya? Y no se les ocurra hacer lo que yo ya hice una vez, de decir, a ver, ¿cuánto es? Y subir por la escalera. No lo hagan, no es una buena idea, ¿ya? Este es digamos, el paseo experimental, y aquí vemos cómo van. Esto es una ingeniería impresionante, y ahí están las estaciones, que todavía uno ve las estaciones antiguas, y la gente obviamente rápidamente va a acostumbrarse a este sistema que va a cambiar lo que es la vida urbana dentro de la ciudad y va a permitir que el radio urbano de Londres pueda crecer más allá. Aquí vemos estaciones conocidas como Covent Garden, ¿no es cierto?, que esto es finales ya del siglo XIX. Hombres que inventan el mundo. Uno de estos va a ser, que es parte de la idea del Tube y de muchas más, va a ser este hombre que es un genio y que es un loco, absolutamente loco. Se llama Isambard Kingdom Brunel. Él se hizo sacar esta foto como un hombre moderno, como pueden ver, o sea, las cadenas atrás, el puro, ¿no es cierto? O sea, fabuloso, con su sombrero de copa. Y dentro de su biografía, este me fascina, The Man Who Built the World. No sé, a mí me interesan ese tipo de biografías, yo me he comprado varias de Brunel porque la verdad es que a mí me asombran estos que fueron los primeros y que se le ocurrieron cosas que para nosotros son tal vez tan simples y tan banales, pero alguien fue el primero, en un momento en que además le tienen que haber dicho, estás loco. Ahora él tenía todos los recursos y todas las ganas y la plata para hacer lo que realmente quería hacer. Entonces primero va a hacer estos túneles debajo del Támesis, que además se van a convertir, de hecho el padre había empezado con esto, él va a terminar siendo jovencito trabajando con el padre, o sea el padre ya era un ingeniero, y esto se va a convertir en una atracción de comida, digamos, de la primera mitad del siglo XIX para los paseos, que ahí están, y de hecho uno los puede visitar, lo que pasa es que hay que saber dónde están en Londres para poder recorrer esto, y ahí están, no se caen, nada. Túneles, va a empezar a construir túneles para que las líneas férreas sean más fáciles. No pensemos que las cordilleras de Inglaterra son como las nuestras, porque ellos hablan en el fondo, de The Mountains in the Lake District, y uno llega a The Mountain y es como un cerro. Ya, pero obviamente no hay que decirle eso, sí, son fabulosas las mountains, pero no son mountains. Pero claro que sí, aquí vemos que va a construir el puente de Bristol, que va a ser el primer gran puente y que sigue siendo fabuloso hoy día. O sea, uno ve esto y Brunel es un visionario. O sea,
hacer este cruce con el puente, por Dios que cambia, que darse toda la vuelta para poder llegar, en el fondo, donde está Bristol. Ahí está, hoy día, fabuloso. Y aquí también vemos que va a dedicarse a construir los grandes puentes, túneles para los ferrocarriles, y vamos a ver que dentro de las personas que van a enganchar con estas novedades va a estar el marido de la reina Victoria. ¿Ya? El beloved Albert va a ser un promotor de lo moderno, le va a gustar muchísimo los temas de ingeniería, y este va a ser el puente que Brunel le va a poner el nombre de Prince Albert. Y por lo tanto aquí está el Royal Albert Bridge, como pueden ver, que es para el Prince Albert, pero hay montones de biografías de él. Además, estaciones con la idea de lograr los espacios sin pilares entre medio. También Brunel tiene varias, partiendo en la estación que está en Bath. No solo eso, Brunel va a tener la idea de construir un barco gigantesco que permita hacer exportaciones de grandes volúmenes. Y va a ser un barco tan grande, pero tan grande, que nadie lo va a contratar, porque nadie lo voy a llenar. ¿Ya? Y ahí va a quedar el barco. Y efectivamente este barco era un gigantesco, que cualquier barco carguero al lado se veía como, no sé, podríamos decir, para que se hagan una idea, un gran danés con un cockle spaniel. Ya, básicamente era eso. ¿Ya? Pero ahí tenía su Great Eastern, y claro, va a tener que suceder que aparece otro gran revolucionario, y aquí vemos varios libros que vemos que todas estas ideas van a cambiar, pero efectivamente este Great Eastern le va a servir a otro loco, un americano, que es Cyrus Field, que va a inventar la idea, más adelante, quiere conectar Inglaterra con Estados Unidos, con el telégrafo. Y va a hacer todas las pruebas, va a gastarse toda la plata. Va a poner un cable, va a partir con un barco de un lado, con un barco del otro, va a juntarse en el medio, no va a funcionar la comunicación, y finalmente va a darse cuenta que necesita un cable mucho más grueso y necesita un solo cable. No había ningún barco que pudiera llevar tanto cable, tanto peso. Sí, había uno, el de Brunel. Y Brunel, que encontraba que esto era fabuloso, te paso mi barco. Y cablearon. Mucho más importante para Brunel era lograr esto. Ahora, estos cambios maravillosos no a todos les gustaban. Por lo tanto, van a haber muchos filósofos de la época que van a considerar que esta es una cultura de la anarquía. El mismo Matthew Arnold, que lo mencionamos y que decíamos vivió 300 años en 30, era un contrario. No solo eso, John Ruskin, que va a ser un filósofo, un esteta, un filósofo del arte en particular, pero un hombre muy renombrado en la época victoriana, va a ser un total contrario a todos estos cambios. Y además él va a considerar que si esto va a seguir avanzando, más vale que nuestro epitafio sea luego. Este es el fin del mundo, básicamente. Esta ilustración es de 1829, es de George Cushingham, uno de los ilustradores más importantes victorianos, y ya ven el movimiento antiindustrial. O sea, las industrias vienen avanzando y van destruyendo los bosques. Se va a acabar el mundo que nosotros conocemos. Piensen ahora mucho más adelante, piensen en el siglo XX Tolkien. Tolkien es absolutamente un antiindustrial. Y por eso él ensalza The Shire y odia la industria. ¿Qué es la industria? Son orcos. Los orcos rompen los bosques para avanzar con la industria pesada. Es el mismo concepto, este concepto que ya está y que está durante todo el siglo XIX. Aquí el tren va a pasar por arriba, el tren nos va a aplastar a todos, y evidentemente que todos estos, digamos, luchadores en contra del progreso y la modernidad, podríamos decir, eran igual que nuestro Quijote. Ya, para que vean que el Quijote es mundial. Aquí efectivamente los ingleses lo usaron. Y es más, aquí está Samuel Wilberforce, que era un obispo anglicano importante, que también era un luchador, pero aquí está Ruskin luchando contra la locomotora, mírenlo, con un cuchillo de mesa. O sea, imposible. Esto llegó para quedarse, pero no solo eso. Vamos a ver que los literatos, en particular, por ejemplo, la Elizabeth Gaskell, que va a ser novela industrial, va a escribir esta novela que se llama North and South. Ya, si no van a leer la Gaskell, porque la gente siempre cree que pasan de la Jane Austen a la Gaskell porque dicen que son románticas. No son ninguna de las dos románticas, esta no es romántica. Pero sus historias son entretenidísimas, pero sí, muestra el contraste aquí, norte y sur. Esto no es la Guerra de Secesión Americana, este es el norte industrial y el sur agriario. El choque entre estas dos visiones de mundo. Es más, él es del norte, ella es del sur. Se van a conocer y se van a enamorar, por supuesto, por eso es romántico. Pero no es romántico. Aquí vemos que los del norte hablan de los del sur como esos que ven crecer el pasto.
Y los del sur hablan de los del norte como esos que no tienen ninguna sensibilidad y ninguna cultura, ¿ya? Y evidentemente que aquí hay una historia de amor y odio que va a terminar en amor. Pero miren, esto es Manchestershire. Este cuadro es fabuloso. Aquí están todas las chimeneas humeantes, pero se ve todavía The Shire. Esto es Manchester. La Elizabeth Gaskell vive en Manchester. Por lo tanto, si ella conoce algo, es este mundo que efectivamente vamos a hablar la próxima semana. Me voy a quedar en la parte oscura de esta migración masiva del campo a la ciudad, de esta no programación, podríamos decir, y no planificación del crecimiento urbano, que evidentemente va a llevar a hacinamiento y va a llevar a lo que va a ser la llamada cuestión social, que además combinadas con ideas, esto voy a desarrollarlo la próxima y la próxima semana, en las próximas 2 semanas voy a hablar de esto, combinado con la idea de Malthus, que la población está creciendo más rápido que los alimentos, llevaba a pensar que esto iba a ser un horror. Y a esto le vamos a sumar, no en la próxima, sino en la siguiente, las ideas de los utilitaristas. Bentham primero, Stuart Mill, avanzado el siglo, esa idea de que lo que necesitamos es el mayor bien para la mayor cantidad, pero no para todos. Eso está claro, ¿ya? El mayor bien para la mayor cantidad. Y enfocarse en aquellas cosas que producen placer, no dolor, que incluso vamos a caer hasta en un hedonismo. Ahora, además hay que sumarle que durante el siglo XIX, en 1830 en particular, se va a hacer una reforma a la ley de pobres. La ley de pobres existía desde la época de Isabel I, donde el gobierno le entregaba asistencia a las parroquias y las parroquias asistían a sus parroquianos que tenían problemas. Pero la enmienda a la ley de pobres va a quitarle a las parroquias y va a establecer un sistema estatal. Los estados nunca son buenos para arreglar esas cosas y por lo tanto el nuevo sistema llamado las workhouses va a ser un sistema tremendo, terrible. Voy a profundizar en eso la próxima semana. Pero efectivamente, cuando la revolución industrial inicia, vamos a tener un gran contraste. Yo dije que lo que primaba era la pobreza, pero cuando inicia la revolución industrial van a empezar a aparecer personas que van a lograr cierta posición y otros que se van a quedar atrás. Y por lo tanto, este cuadro es clarísimo, este cuadro se llama Wealthy and Poor. ¿Ya? Y vamos a tener un gran contraste, sobre todo en la década de 1840 hasta 1860. ¿Ya? Y efectivamente, la próxima semana vamos a hablar de Marx. Marx lo vamos a insertar en esa década, digamos, el 48, 1848, va a escribir el Manifiesto Comunista para ese mundo. Pero efectivamente, ya cuando Marx es viejo, ha cambiado muchísimo. Incluso Marx invierte en la bolsa y se ha cambiado a un barrio mucho mejor. ¿Ya? O sea, el mismo Marx revolucionario también ha cambiado. Pero la realidad de 1840, con la ley de pobre aplicada, este cuadro es un cuadro de Lux Files, que es fabuloso. Pero además este cuadro, una cosa importante, se exhibe en la Royal Academy. O sea, la gente no ve lo que no quiere ver. Y efectivamente van a ser los artistas, van a ser la literatura, el arte, los que van a empezar a mostrar este mundo. Y vamos a hablar que los utilitaristas en general van a tender, y no solo eso, la idea británica es la autoayuda. Yo hablé del concepto de self-made man. Si tú te autoayudas, a ti te va bien. Y si tú no te autoayudas, a ti no te va bien. Por lo tanto, ¿poverty deserve? Es una pregunta que se van a plantear. Estos dibujos son de Doré, que evidentemente muestran el mundo de Whitechapel y no era menor. Y es la literatura, no solo la Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Kingsley, Benjamin Disraeli, que después va a ser primer ministro, también es parte de lo que se llama novela social, ¿ya? O industrial. Entonces, efectivamente ellos van a criticar el sistema, van a criticar la ley de pobre, van a criticar el sistema de las workhouses, que es un sistema tremendo, y van a plantear este nuevo mundo que va a ser Engels, el que le va a poner un nombre a estos nuevos seres, los proletarios, esos que no tienen más que su prole. Y incluso en Inglaterra va a haber movimientos sociales. Vamos a hablar del movimiento cartista, esta es la gran manifestación cartista del año 48, que empiezan a pedir leyes sociales. Y el movimiento cartista no cuajó. Marx y Engels habrían puesto todas las apuestas por la revolución en Inglaterra, pero no fue. ¿Y por qué no fue? Porque a los ingleses no les gusta el desorden, porque a los ingleses no les gusta la compresión social y el año 47 van a legislar. Esto es lo que pedían el movimiento cartista. ¿Qué les van a dar? 10 hours bill. Con 10 horas es suficiente. Ok. Y por lo tanto el movimiento cartista va a quedar en otras dimensiones. Pero sí, es en Inglaterra donde Engels y Marx viven y es aquí donde escriben.
Entonces, efectivamente, ¿por qué ellos van a ir cambiando también el tono? Incluso ellos. Porque claro, si nosotros vemos aquí, esto es la esperanza de vida, de alguna manera, y vemos que iba muy baja, ¿no es cierto?, al comienzo, y va a ir, en el fondo, mejorando, y para finales del siglo XIX, la situación no era la misma. Y eso explica que Marx se haya relajado, se haya ido a vivir un barrio mejor, había generado una plata de la familia, ¿no es cierto?, y que invierta en la bolsa. ¿Ya? No solo eso, sino que, miren esto, yo dije que abundaba la pobreza. La pobreza era lo que abundaba, miren, 1500, y esto es el Renacimiento, de aquí en adelante. ¿Y qué pasa aquí? ¡Fu! Esto es innegable, es absolutamente innegable. Se ve primero en Inglaterra. Ya en 1851, el príncipe Alberto inaugura la Exposición Universal en el Crystal Palace. En el fondo Hyde Park, ahí mismo se construye este gran palacio de cristal que además es prefabricado, o sea, es como un mecano. La gente empezó a ver que estaban construyendo algo y en poco tiempo tenían fierro y vidrio, un gran en el fondo invernadero. Y él va a decir, tal y cual, esta gente siglo XIX son optimistas. Estamos viviendo en un periodo de maravillosa transición que tiende a cumplir rápidamente ese gran fin al cual apunta toda la historia. La realización de la unidad de la humanidad. El siglo XIX es optimista. Piensen en Julio Verne. El hombre lo puede todo. El siglo XIX es no solo optimista, sino que incluso va a crear el concepto de los undead desde Frankenstein, que son sofisticados, porque Frankenstein podrá ser monstruoso, pero es inteligente. Es más, tendría PhD con todo lo que sabía esa criatura, ¿ya? Si uno piensa en Drácula, final del siglo XIX, o sea, un vampiro sofisticado, elegante. Ahora pensemos qué pasa después de la guerra mundial. La sofisticación se acaba. Los undead siguen viviendo, siguen existiendo, pero ¿qué son hoy día? Zombies. Los undead del siglo XIX eran suprahumanos. Los undead del siglo XX y XXI son infrahumanos, porque el zombie es la pérdida de la racionalidad humana. ¿Han visto algo más patético que el zombie? Último. Bueno, en ese tipo de cosas uno ve el cambio de mentalidad. El siglo XIX es un siglo optimista porque no han vivido las guerras mundiales. Y este optimismo, imagínense lo que es esto. Este es el primer mall de la historia. ¿Ya? Obvio. Y además tenía como en la FISA, porque a casi todos ustedes les puedo hablar de la FISA y entienden, porque el pregrado uno les dice hoy día la FISA y te quedan mirando con cara de ¿y qué es eso? Entonces uno tiene que empezar a explicar, mira, hubo un tiempo en que, bueno. Entonces, pabellón de la industria, la idea era educar a la gente. ¿En qué? En los procesos industriales. Pero en el centro, toda la producción. O sea, miren lo que era esto. No hubo nadie que en 1851 no llegara al Crystal Palace. Pero no solo eso, sino que comienza a desarrollarse masivamente el comercio, empiezan a aparecer las calles comerciales y con eso también la gente tiene una razón para salir. Es muy común encontrar periódicos donde hay cartas al director de padres. Esas cartas del director de los padres reclaman porque su hija fue tratada en la calle como si fuese una prostituta. Entonces ellos reclaman. Bueno, esa carta, y muchas, porque hay muchas de ese tipo, nos dicen varias cosas. Primero nos dice que las mujeres no caminaban solas en la calle. Y que si había mujeres caminando solas en la calle, solían ser prostitutas. Por eso al principio las confundían. No solo nos dice eso, sino que nos dice además que las prostitutas se vestían exactamente igual a las mujeres respetables, porque por algo las confundían. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas uno se empieza a dar cuenta que, claro, ahora salí de shopping y voy caminando y voy mirando al que está al frente en la esquina y le sonrío. Esas opciones de conocer a alguien tampoco existían. Y van a empezar a aparecer los negocios específicos, porque los negocios van a existir siempre. Pero ¿qué era el negocio? En las mismas casas había alguien que abría y vendía desde un huevo, podríamos decir, a un guante. Y es más, piensen en la época de Jane Austen, los protagonistas van al bazar, que es el equivalente, y dicen, ¿qué guante le llegó? Y llegaron guantes rosados. Es que no me combina, no importa. Ahora no. Ahora es exactamente específico. Y esto es Sainsbury. Así partió Sainsbury. Con 2 pollitos. Tal igual. Aquí tenemos a V.H. Smith, que se le va a ocurrir la genial idea de que ahora hay trenes, la gente tiene que esperar, y ¿por qué no abro de alguna manera estas librerías pequeñas en las estaciones de trenes? Y hasta el día de hoy uno va a las estaciones de trenes, ¿y cómo se llaman las librerías que están en las estaciones de trenes? V.H. Smith. Esas son marcas que existen. Esto es Phillips & Son.
¿ya? Un poco porque se hagan esta idea. Y van a surgir la idea de las galerías, porque estamos en Inglaterra, llueve. Esta es una gran idea para Inglaterra. ¿Ya? Es más, esta es una proyección que va a hacer Paxton, que es el mismo que hizo el Crystal Palace, que eran departamentos con tienda. Esto un poco, piensen, no sé, en la Galería Vittorio Emanuele, el concepto de finales del siglo XIX, que ya venía esta sofisticación un poco del siglo XVIII. Wedgwood va a ser el primer pionero que fabricaba porcelana. El té se estaba poniendo de moda y por lo tanto hacer tazas era una buena idea. Pero Wedgwood es brillante. ¿Por qué es brillante? Porque se endeuda hasta lo que no tiene para hacer un marketing que le va a retribuir muchísimo. Él le va a vender un juego primero a la reina Ana. La reina Ana, es más, le va a mandar el juego. La reina Ana tiene un juego, la gente siempre ha sido snob. La reina Ana, yo también quiero uno. Y es más, Catalina la Grande de Rusia va a pedir un juego de té, de comida entera, que tenga todas las piezas distintas. Nadie se lo quería hacer. Wedgwood le dice, yo se lo hago. Perdió plata. Se lo mandó. Ahí está, exhibido en San Petersburgo. Es más, cuando entramos ahora le dije, ¿dónde está el Wedgwood? Me dice, aquí está. Y efectivamente después de eso se hizo millonario. ¿Ya? Y ahí están las tazas. Y vemos que se empieza a crear un concepto nuevo. Una sociedad de consumo. Comienzos del siglo XIX, una persona de clase media que moría y dejaba un testamento, 7 personas de la familia, moría el padre, y quedaba en el testamento 3 platos, una tetera, 3 platos, pero eran 7. ¿No tenían un plato para cada uno? No tenían. Pero ¿cómo no tenían un plato para cada uno? Eso es como lo mínimo que uno podría tener. Bueno, entienden ustedes que avanzado el siglo, Wedgwood saca nuevas colecciones. Ya no es el juego de diario, el juego para el jardín y el juego para la tarde. Es más, sacó una nueva colección, conceptos nuevos, lo necesito. Las necesidades comienzan a cambiar y con eso la sociedad de consumo. Aquí vemos una tienda específica de té, aquí de té y café, y obviamente que la cultura de 5 o'clock, tea time, va a ser algo tremendamente importante. Y una cosa importante, el té viene con el azúcar. A comienzos del siglo XIX el azúcar era un lujo. Para mediados del siglo XIX era una necesidad básica. O sea, las canastas cambian. Entonces aquí vemos todo, no solo eso, la moda tanto de hombres como de mujeres. Aquí está el señor Thornton de North and South, que la verdad es que todas las que están enamoradas de Mr. Darcy tienen que ver norte y sur y después me dicen con cuál se quedan. ¿Ya? Los hombres vestidos del siglo XIX se ven fabulosos, ¿ya? Porque la verdad es que si uno se encuentra con algo así, uno dice, hasta puede no ser buen mozo, pero se ve buen mozo. Entonces, evidentemente que vemos toda esta sociedad de consumo que no son solo las mujeres las que les gusta empezar a tener closet, y aquellos que no pueden, comienzan a aparecer inventos, como la máquina de coser, Singer, que va a ser, en el fondo va a partir en Estados Unidos, pero que va a poner rápidamente un headquarter en Glasgow y en otras ciudades inglesas, y van a empezar a aparecer las revistas que vienen con los moldes. Hágalo usted mismo, va a ser algo importante. Ahora, haga usted mismo esto, no era fácil, ¿ya? Entonces, efectivamente, 1850, 1860, pero lo hacían, ¿ah? Piensen ustedes en lo que el viento se llevó, acuérdense de las cortinas son inolvidables y eso se lo hizo la mami, ¿no es cierto? Acuérdense. Entonces, efectivamente, la gente ahora tiene que ponerse y quiere mostrarse, porque si uno tiene vestido, uno quiere que alguien te vea. Entendamos que para finales del siglo XIX, Wagner inaugura el ciclo del anillo en Londres. Y la gente estaba indignada. ¿Por qué estaban indignados? Porque apagaron la luz. A los ingleses no les gusta que les apaguen la luz porque uno iba a la ópera para que te vieran los otros. Si apagan la luz, no me ve nadie. Como la idea, ¿ya? Entonces, efectivamente, es un mundo que vemos que empieza a aparecer todo lo que es la moda y a sofisticarse cada vez más, a usar nuevos patterns y comienzan a aparecer las prendas hechas. Semi-hechas, de hecho, porque los terminaban de coser, o sea, uno se los probaba, estaban hechos, pero se los probaba y los ajustaba. No solo eso, los zapatos, aquí puse a Clarks, ya que está en Chile, ¿no es cierto? Clarks también es una invención de esta época. O sea, piensen lo que es los botines. Aquí está mostrando los tobillos, esto es impropio, pero vendo zapatos, pues tengo que mostrarlo, ¿ya? Y obviamente que la gente empieza a circular cada vez más, las calles, empiezan a aparecer las grandes tiendas. Una de las primeras grandes tiendas que va a surgir en Inglaterra es Jolie, y que surge en la ciudad de Bath, que es una pequeña ciudad, pero es una ciudad de veraneo. La gente iba a pasar de season, y que no iban al verano, iban al invierno,
a las aguas termales. Y por eso, obviamente, que van a aparecer las grandes tiendas. Este es un lugar donde la gente iba al leisure. Y leisure es compra. Y vemos que nos vamos sofisticando, ¿no es cierto? Marshall and Sells Grove, ¿ya? Y aquí vemos tienda específica de zapatos, ¿ya? Tienda específica Cadbury, chocolates, importante. Y comienzan a aparecer algunos que se les ocurre hacer una gran tienda espectacular como Arthur Liberties, que quiere innovar en los patterns y que incluso toma los movimientos de arte que están de moda, como los prerrafaelitas, y hace vestidos inspirados en este tipo de cuadros. Y contrata a William Morris para que le haga patterns para no solamente los papeles murales y los sillones, sino que también para los diseños. Me debería haber puesto algún pañuelo William Morris hoy día y no un Van Gogh, ¿ya? Pero sí, ¿ya? Entonces efectivamente vemos que ya no es cualquiera, empieza a haber algo especial. Esto es Morris & Company, esta es la empresa de William Morris. Esto es Liberties, la tienda que está en el fondo ahí al final de Oxford Street, ¿no es cierto?, que se junta con Regent, y que contrata Liberties a finales del siglo XIX, a Oscar Wilde, para que diga: yo me he visto, este es como Benjamín Vicuña, en Liberties, lo que se viste en París. Vemos aquí a Selfridge. Gordon Selfridge es un americano que va a abrir su gran tienda en Oxford Street, que es espectacular hasta el día de hoy. Ahí está la serie, por si la quieren ver, que es muy buena, primera y segunda temporada, la tercera ya no. Pero bueno, la gente la compra, las vitrinas, la sociedad de consumo en pleno, las calles atiborradas de gente. Sumémosle a esto, además, la expansión de la lectoescritura, que ya se había extendido por la Reforma, por supuesto, pero vamos a ver que para finales del siglo XIX, la lectoescritura, tanto de mujeres y hombres, supera el 90% en Inglaterra, lo que es mucho. Vemos aquí estas fotos acá, esto es lo que se espera de la clase media. Se espera ustedes leyendo, las niñitas aquí jugando, usted tocando el piano, ¿ya? Todos tienen que tener piano también, ese es un concepto. Entiendan que sin piano no había música, no hay música envasada. Entonces, todos aprenden a leer primero por la Sunday School, o sea, es la Reforma, todos van a la Sunday School, incluso los obreros, y claro, aprendo a leer la Biblia, pero después puedo leer cualquier cosa. Entonces, de la Biblia a la invención de 1870 de los colegios. Los colegios obligatorios para todos también son una invención del siglo XIX. ¿Cómo? ¿No había colegios? Algunos, sí, relacionados con la iglesia, poco. La gente no iba al colegio. No, la gente no iba al colegio. Pero iban a la universidad. Las universidades tienen más de 1000 años, pero los colegios no tienen 200. Y es más, aquí se inventa el currículum. ¿Y qué se enseña? 3R, Reading, Writing, Arithmetic. Y decían, Few Humanities. ¿Por qué? Porque querían generar gente útil, pero no pensante. A los gobiernos nunca les han gustado los humanistas. Somos detestables. ¿Por qué? Porque disentimos. Ya, obvio. ¿Ya? Entonces, el concepto además de los public schools, que los public schools no son públicos, son los colegios más elegantes de Inglaterra, que educaban a caballeros. El concepto era hacia arriba. Esto no era con patines, esto era más que con patines. ¿Ya? Hacia arriba. Las imprentas. Piensen en el desarrollo y la tecnología de las imprentas. O sea, vamos a pasar incluso a la rotativa. Y de los periódicos, que eran algunos, con la invención del telégrafo, que va a permitir la información 24/7. Nosotros creemos que somos instantáneos hoy día porque tenemos internet y WhatsApp. No, el mundo no cambió ahí, el mundo cambió aquí. El telégrafo generó el 24/7. Con el telégrafo, el pescador de Aberdeen sabía cuánto le habían comprado en el futuro y cuánto tenía que pescar. Antes de eso, salía a pescar. Volvía con todo lo que pescó y se ponía para venderlo. Pensemos, digo pescado porque es perecible, tremendamente perecible. Y si no lo vendí, bueno, ahora ya sabe cuánto tiene que pescar. 24/7 es con el telégrafo, y el telégrafo era muy rápido. El mensaje era instantáneo, y luego venían los tubos neumáticos que llegaban a las sedes centrales, y de las sedes centrales, niños en bicicleta. En menos de una hora el mensaje estaba en tu casa. Una hora, para lo que era el mundo antes, es instantáneo. Sí, ahora es por WhatsApp. Pero ¿cuántas veces nos vemos el WhatsApp al tiro? O sea, efectivamente, el mundo va a ser rápido. Y el telégrafo va a tener dos lados. Se va a inventar en Inglaterra y en Estados Unidos al mismo tiempo. Y Morse va a tener un lugar importante porque va a inventar el lenguaje. Morse no sabía nada de tecnología. Solo sabía que su mujer se murió y él no se enteró. Y frente a eso decidió inventar un lenguaje. Y se asoció con gente que sí sabía electricidad y surgió el telégrafo.
Entonces, la idea del telégrafo y la post office, estos son los niños que repartían, y vemos que the progress of the century. Y este hombre tiene el ferrocarril, aquí está el barco a vapor con humo, ¿no es cierto? Aquí están trabajando con la máquina, y miren lo que tiene aquí. Aquí no tiene un telégrafo, ahí tiene un tickety. El tickety va contando las acciones de la bolsa. O sea, esto es la pantalla de Bloomberg del siglo XIX, por supuesto. Y surgen los Daily Telegraph, porque ahora las noticias son del día, ¿ya? Aquí vemos Daily Belfast, y evidentemente que ahora las noticias no se pueden ocultar, porque si hoy día con el internet no se pueden ocultar y todos dicen el fenómeno de que ya no se puede ocultar, sí, todavía se podía controlar, pensemos en los totalitarismos, pero evidentemente que ya era difícil. Entonces, en la guerra de Crimea muchos hubiesen querido ocultar, pero aquí está el reportero del The Times que viene en el caballo escribiendo y mandando los telégrafos, y todos se van a enterar, y aquí vemos este cuadro que están leyendo las noticias, ¿ya? Y efectivamente todos se van a enterar que la guerra es un desastre, y van a tener que inventar noticias buenas, pues la única noticia buena de la guerra de Crimea va a ser la de Florence Nightingale, no hay ninguna otra. Y a algunos se les van a ocurrir, bueno, yo junto todas las noticias y las armo y se las mando al resto. Va a surgir aquí en el fondo Baron von Reuters, va a inventar una agencia que existe hasta hoy día, ¿ya? Y van a empezar a aparecer nuevos periódicos. Este es el Police News, estos son los journals de viaje, para los que les gusta viajar, ¿ya? Las caricaturas también van a empezar a aparecer. Periódicos para deportistas, la revista Boxiana, por ejemplo, las revistas como más misceláneas, que además son baratas, Penny Magazine, para toda la familia, ¿ya? Aquí tienen Pega Magazine, que habla un poco de botánica, que habla de cultura clásica, que habla de deporte, ¿no es cierto? Y las revistas de moda, al tiro, ¿ya? La Belle Assemblée, que además viene con molde. Hágase su traje usted en su casa. Y este es el periodo de oro de los periódicos. Los periódicos tenían más publicidad que noticias. Hoy día no tienen publicidad, aunque tengan páginas completas. Cuenten cuántos avisos tiene el Mercurio o la Tercera. Muy poco. Esto sí es aviso. Y además es muy divertido y genial leer los avisos. ¿Qué se promociona más? Corset, por supuesto, zapatos. Painkiller, esos son los mejores de todos. Painkiller, de además el doctor no sé qué, que inventó un painkiller que cura todo, o sea, los chanta, para que vean que siempre ha sido exactamente igual. Y la publicidad está en todas partes. Miren acá, Painkiller, lo que yo les decía. Y aquí también no había ninguna regulación, por lo tanto ponían los carteles en todas partes. Otra vez, aquí Painkiller, como pueden ver, importante. Es el momento del auge, además, de la producción editorial de libros. No solo eso, la plata, la abundancia que ha generado la revolución industrial va a permitir que la cultura florezca. Sí, efectivamente, cultura y capitalismo van de la mano. Yo me dedico a la cultura, y si la economía va bien, a los que hacemos cultura nos va bien. Cuando la economía está mal, lo primero que se corta es la cultura. Por lo tanto, este es el periodo, siglo XIX. Renacimiento también se explica por el auge económico. Ese es el momento de auge cultural. Italia. ¿Y por qué Italia? Más todavía, otra razón económica. No es solo el auge económico después de la peste. Italia no es un país. Cada estado compite con el otro. Plata, competencia. La clave para que haya más cultura. Y eso va a surgir aquí. Por lo tanto, el teatro va a permitir, el siglo XIX se va a representar a Shakespeare. ¿Cómo? La gente se había olvidado de Shakespeare bastante. Y va a ser Garrick el que va a comprar una casa en Stratford-upon-Avon y va a decir que es la casa de Shakespeare. Perdonen, si van a la casa de Stratford-upon-Avon, probablemente no fue la casa de Shakespeare. No importa, es una casa de la época de Shakespeare que podría haber sido muy parecida a la de Shakespeare. Les van a decir que es la casa de Shakespeare, por supuesto, pero no sabemos. Ya, no sabemos si es la casa de Shakespeare. Pero evidentemente Garrick va a popularizar a Shakespeare y de ahí en adelante lo vamos a tener en primer plano. No solo eso, los pleasure gardens. Estos pleasure gardens, Cremor, entre otros, ¿no es cierto?, donde la gente iba a pasear, a pasar el día, había música, había baile, había paseos en globo, estas representaciones callejeras, principalmente Punch and Judy. La sociedad victoriana, esta sociedad de la industrialización, le gusta, consume, no solo viene, sino que también consume
cultura, entretenimiento, el leisure es algo nuevo. Los freak show, que ahora están tan de moda después de la película de Hugh Jackman, que habla de un freak show no en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Pero esto era la orden del día, obviamente, era el entretenimiento. Aquí el zoo, surgen los zoológicos también. Esta idea de crear cosas que hacer. Y no solo eso, se inventan todos los deportes. ¿Cómo? ¿No había deporte antes? No, con reglas no. El fútbol tiene dos surgimientos. Por una parte en los pubs en el sur, que ellos dicen que ellos inventaron el fútbol, y las trade union en el norte. Los dos jugaban fútbol. Fútbol básicamente era algo con pelota y con pie. Pero lo que inventó uno y inventó el otro no era lo mismo. No tenían las mismas reglas. Y por lo tanto, si tenían que jugar entre ellos, no habrían jugado entre ellos porque eran mundos muy distintos, pero si hubiesen tenido que jugar entre ellos no habrían podido jugar. Pero va a haber uno, que va a ser Lily White, que va a inventar las reglas de los deportes para todos los deportes. Va a partir inventando las reglas del cricket y luego va a inventar las reglas para todos los deportes. Y él va a decir cómo se juega el fútbol, cuáles son las reglas, cuánto tiene que